amigos de Camino Astral, ya estamos en vivo y a todo color. Ahora sí, desde diferentes puntos, ahora más cercano, desde la colonia Portales. Más cerca, más cerquita. Yo estoy como cada semana muy bien acompañada con Farah. ¡Holi! ¿Cómo están todos? Igual acá con mi vecino Richie. Y bueno, pues ya estamos ahora sí listos y a todo color. Vamos, ahorita llega nuestro invitado, está teniendo problemas técnicos con su cámara, entonces esperemos no tarde en entrar. Pero pues bienvenidos a Camino Astral. Hoy vamos a tener un programa, vamos a hablar un poquito sobre hierbas, pero ojo, no desde el punto de vista herbolario, ahora sí de qué significado tiene ciertas hierbas a un nivel creencia y ojo, que realmente es a un nivel científico. Entonces, ahorita vamos a estar con Antonio Ríos, quien se está conectando en estos momentos. Entonces, vamos a entrar nada más que agarre su WhatsApp, que diga su Zoom, porque creo que le está fallando. Pero ahí está, ya entró. Perfecto, mira, ¡Eh! justo a tiempo entró. Así su entrada, así como súper, exacto, así como súper dramática la entrada. Pero helo aquí. Hola Antonio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues tenía algunos problemas técnicos, pero ya ando por acá. No te preocupes, ya estamos al aire. Bienvenido a Camino Astral. ¿Cómo te va todo? ¿Ya quedó ese Zoom listo? Sí, ya está listo para iniciar. Excelente. Pues mira, justo a tiempo, entraste así como safe, así. Pero bueno, cuéntanos un poco. Primero, vamos a hablar hoy sobre hierbas sagradas, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco cómo va esta parte, por qué son hierbas sagradas y qué diferencia tiene, porque una cosa es la herbolaria, ¿no? Así, es Ujú. el tecito de manzanilla que me hizo mi abuelita. Pero otra cosa son hierbas que ya se usan para otra cosa, no me refiero para un Ujú. trip, sino para algo más, pues ritual, ¿no? Entonces cuéntanos un Ujú. poco acerca de estas hierbas. Exacto. Bueno, creo que podría hacerse como dos grandes diferencias, ¿no? Normalmente lo que entendemos por hierbas sagradas, ¿no? Por plantas sagradas, pues entraría en la categoría de enteógenos, ¿no? Enteógenos, pues bueno, esta palabra viene de theon, ¿no? De Dios, ¿no? En griego. Entonces, el enteógeno es aquella sustancia que genera este endiosamiento, ¿no? O este contacto con la divinidad. En Ajá. este sentido, pues estaríamos hablando de plantas, o no es necesariamente de plantas, ¿no? Porque el concepto de enteógenos, pues abarca incluso hongos incluso algunos animales, ¿no? Por ejemplo, como lo del sapo que generan esta sensación mística, ¿no? Estos efectos de conexión con lo que podría hablarse de la divinidad o con cuestiones sagradas. Ujú. Particularmente, o la mayoría de estas tendrían efectos psicodélicos, que no necesariamente lo mismo que alucinógenos, que a lo mejor hablaremos un poco al respecto de cuáles podrían ser como estas diferencias. Eh, pero bueno, más o menos que esta sería esta categoría, ¿no? Plantas, animales o hongos que tengan algún efecto en el cerebro y que produce esta conexión mística y que era utilizada o que es utilizada con propósitos rituales, ¿no? A otro concepto que se le podrían llamar plantas sagradas es como mencionabas, ¿no? Plantas que tienen algún valor sagrado, ¿no? Dentro del ritual, dentro de cierta tradición cultural, ¿no? Que tienen algún valor religioso incluso, pero que no necesariamente tienen un efecto en el organismo, ¿no? O un efecto psicológico, un efecto en la mente, ¿no? Y aquí hablaríamos, por ejemplo, no sé, a lo mejor la ceiba, ¿no? La ceiba, el pochote, ¿no? Este árbol sagrado para los mayas que están en el sureste del país, ¿no? Que es una planta sagrada porque representa este Axis Mundi, este árbol que aparece en distintas culturas, ¿no? Como esta unión entre los infiernos, ¿no? El submundo, la tierra y los cielos, ¿no? Y que para los mayas sería la ceiba, para Yggdrasil en las culturas nórdicas, etcétera, que es una planta sagrada por el simbolismo que tiene, aunque no tenga una sustancia que altere propiamente el cuerpo, ¿no? O, no sé, digo, no se me viene ahorita como a la mente algún otro ejemplo de planta sagrada, pero creo que este podría ser como la gran diferencia. Ok. Oye, en este caso, por ejemplo, ¿para qué tipo de rituales se pueden llegar a utilizar? ¿No? Mucha gente, por ejemplo, digo, aquí en México, se me ocurre el peyote, ¿no? O Ujú. ¡Hongosto! incluso, ¿mandé? ¡Hongosto! Los hongos. O los hongos, o incluso esto que luego se utiliza para estas hierbas que se utilizan para los temazcales,
que acaba, que sales todo fumigado y que sales aparte hasta, o sea, sientes hasta cómo se te limpia el pulmón de la bola de cosas que le ponen. Entonces, ¿cómo funcionan estas plantas? O, por ejemplo, ¿cómo, de qué manera nos pueden ayudar? ¿No? Porque me queda claro que no tienen, como bien dices, un efecto alucinógeno, una cuestión especial, ¿no? Sino que va más allá, ¿no? Tienen una cuestión más de, a ver, es que se entra en contacto con la divinidad, entra en contacto con este tipo de cuestiones, ¿no? Exacto. Pues bueno, mucho tiene que ver el contexto, ¿no? Ahora, el cómo funcionan, pues hay mecanismos muy diversos, ¿no? Dependiendo, pues, de digo, no es lo mismo el peyote que los hongos, que las plantas del temazcal, ¿no? Y que incluso, por ejemplo, al hablar de estas plantas, ¿no? Que se utilizan en el temazcal, realmente no estoy seguro muy bien cuáles sean los que se utilicen, ¿no? Pero pensaría quizá en las que se utilizan para las limpias, ¿no? En esos ramos, ¿no? Con ruda, con pues no sé qué más lleven, Romero, yocote, jarilla. ¿no? Romero, etcétera, ¿no? Que tiene que ver más el simbolismo de la planta, ¿no? Es decir, que para cierta tradición o en ciertos rituales, a lo mejor son plantas que van a representar, no sé, pureza o van a hacer una representación de una cuestión energética que pueda contrarrestar malas vibras, ¿no? O malas energías, o tienen vaya, un valor simbólico asociado con la divinidad, con lo sagrado, etcétera. Aunque no tengan un efecto en el cuerpo, ¿no? Yo creo que en el caso del temazcal, pues es más el efecto de la deshidratación y del calor, pues lo que hace que uno tenga como esta sensación distinta en el cuerpo, independientemente del ritual, ¿no? Y de nuevo el valor simbólico que se le atribuya al hecho de estar, pues ya esta situación, ¿no? De estar dentro del vientre de la tierra, ¿no? De esta situación de renacimiento, etcétera, aunque realmente no haya como algún efecto fisiológico tal cual de las plantas, ¿no? Ahora, con otras que ya sean las que llamaríamos enteógenos, ¿no? Por ejemplo, como el peyote, como los hongos, aunque digo, los hongos pues no son plantas, no es una categoría biológica totalmente distinta, eh, o no sé, el ololiuqui, la salvia, lo que quieran, ¿no? Incluso a lo mejor a veces la misma marihuana, pues son plantas que sí van a tener un efecto en el cerebro, ¿no? Que van a tener un efecto psicológico que va a modular o va a afectar distintas capacidades, la forma de percepción, pero va a ser muy diferente dependiendo de cada planta y, repito, el contexto, ¿no? Por poner un ejemplo un poco más claro, ¿no? Eh, el cornezuelo del centeno, ¿no? El cornezuelo es una especie de hongo, ¿no? Que afecta el centeno, ¿no? Que afecta esta planta, este cereal, y que dentro de las sustancias que aparecen dentro del hongo, ahí pues está el LSD, ¿no? La dietilamida del ácido lisérgico, ¿no? Que Albert Hoffman lo extrae, lo purifica en los 50 y entonces a partir de ahí sintetiza el LSD, ¿no? Ya sin la necesidad de tener el hongo tal cual, ¿no? Ahí pues bueno, va a haber estas sustancias psicodélicas similares al LSD, que son estos derivados de triptamina, que tienen un efecto particular en el cuerpo. Va a ser distinto, por ejemplo, si alguien se toma un cuadro de LSD, un ácido, en un rave, en un festival de música, a si lo hace dentro de condiciones rituales, ¿no? Por ejemplo, los hongos, ¿no? Que los hongos, o sea, los hongos psilocibes, ¿no? Que son lo que conocemos como hongos mágicos o hongos alucinógenos, ¿no? Aunque no son tal cual alucinógenos, o el teonanácat, ¿no? En náhuatl, tienen una sustancia que es la psilocibina que es muy similar al LSD. Entonces no es lo mismo alguien que dentro de una situación, en un contexto ritual, ingiere estos hongos que producen psilocibina, como los hongos psilocibes, o incluso hasta el cornezuelo del centeno, ¿no? Que está asociado, que posiblemente era lo que utilizaban pues en nuestros rituales de Eleusis, ¿no? En la antigua griega, en la antigua Grecia, ¿no? Que eran hongos que infectaban el pan, ¿no? O sea, cuando uno produce el pan con ese centeno que está infectado por el hongo, pues ingería también las sustancias, el LSD del hongo, ¿no? Entonces no es lo mismo cuando se utiliza en un ritual que cuando se utiliza, pues, por fines lúdicos, recreativos, ¿no? Aunque las sustancias sean el mismo en el cerebro, o sean los cambios psicológicos o visuales o perceptivos sean similares, pues no va a ser la misma interpretación que se le dé en cada uno de estos casos. Ok. De hecho, el cornazuelo, si no me equivoco, se usaba para crear el quiqueón, que era lo que tomaban en los misterios de Eleusis.
que una parte súper importante dentro de los rituales justamente es el consumo de esta bebida del Kikeon para poder entrar en, bueno, digamos, en contacto con los dioses. Güey, y justo hablando sobre esta cuestión, Toño, mm, digamos, ¿cómo podemos, por así decirlo, engañar a la mente em, consumiendo, eh, bueno, por un lado los productos, pero también en algunas tradiciones, por ejemplo, dentro del paganismo, está lo que es la respiración supercerebro, que Ujú, trata, digamos, que es un poco también parecido a esta situación de los derviches, ¿no? ujú, Ujú. Bueno, tú Del sabrás más giro. qué es lo que sucede, ¿no? O sea, ajá, por ejemplo, en la respiración hipercerebro es por medio de respiraciones, igual entrar en estados alterados de conciencia. ujú, ¿Cómo funciona lo mismo con los derviches, ¿no? Em, digamos, ¿cuál sería, digo, porque desde mi perspectiva, la finalidad es como la misma, ¿no? Entrar en estados alterados de conciencia. Hablando ahora sí que psiquiátricamente, o tú que conoces más cuestiones ujú, de la mente, porque bueno, no tuvimos tiempo de presentarte, entonces, bueno, el doctor Antonio Ríos ujú, Ortiz tiene especialidad médica en psiquiatría por el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez y también tiene un posgrado de alta especialidad en neurobiología de la esquizofrenia por el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, que también ahí, por ahí tenemos unas preguntitas que van a salir un poco de tema, pero que están ujú, relacionadas con brujería y con la esquizofrenia. ok. Entonces, justo por esta parte que conoces mucho la mente, es cómo, digamos, engañamos a la mente con este tipo de bailes o de giros, teniendo un resultado, diré, similar a consumir algún otro enteógeno o producto. Ujú. Creo que, bueno, primero habría que entender qué es esto de los estados alterados de conciencia, ¿no? Y a partir de ahí, a lo mejor si entendemos qué hace la planta o los hongos o lo que sea, podemos entender como estos otros estados meditativos, ¿no? O de trance, ¿no? Bueno, ¿qué cosa es un estado alterado de conciencia, ¿no? Es muy sencillo, ¿no? Un estado distinto al estado de conciencia en el que estamos usualmente, ¿no? ¿Qué es la conciencia? Pues, digo, no sé, llevaría horas debatir qué cosa es la conciencia. Pero pues vaya, digamos que es esta función integrativa, ¿no? En la que podemos, pues una función emergente de la mente, ¿no? En la que nos sirve para asociar tanto las percepciones, ¿no? Aquello que nos rodea, aquello que está en los estímulos visuales, auditivos, etcétera, pero con una función en la integración del yo, ¿no? Es decir, en esta integración de identidad, ¿no? De saber yo soy yo y estoy aquí en este momento, ¿no? Entonces, hay distintos estados de conciencia, digamos por niveles, ¿no? Que iríamos desde la totalmente despierto hasta el sueño o el coma, ¿no? O estados estuporosos intermedio, pero eso sería en una forma lineal, ¿no? Vertical, ¿no? De menos a más. Puede haber otros, que es lo que llamamos estos estados alterados de conciencia, digamos como en paralelo, ¿no? O sea, no es que sea más conciencia o menos conciencia, sino que es una forma distinta de experimentarla, ¿no? Y entonces vamos a integrar los estímulos alrededor de nosotros, o incluso cómo nos percibimos a nosotros mismos de una forma alterada, ¿no? ¿Qué hacen las plantas sagradas? Depende mucho de cuál, ¿no? Eh, Podemos agruparlas más o menos en dos grupos, ¿no? De una parte, aquellas que tienen que ver fisiológicamente, tienen un efecto similar a la serotonina, ¿no? La serotonina es un neurotransmisor, es una sustancia que produce el cerebro para comunicarse entre las neuronas que está asociado, digamos, con trastornos depresivos, ¿no? Está asociado con trastornos de ansiedad y con cuestiones no patológicas, con funciones como el sueño, como el apetito o el estado de ánimo, ¿no? Dentro de estas estarían, por ejemplo, los hongos alucinógenos, ¿no? Los hongos psilocibes, el cornezuelo, el LSD, que bueno, viene del cornezuelo, eh, la ayahuasca, ¿no? Sería una sustancia también dentro de este tipo de que se llaman triptaminas. eh, Quizás serían como las más conocidas. Bueno, el Ololiuki, ¿no? Que viene de estas semillas, ¿no? De estas plantas de hipomea, ¿no? Las Morning Glory o el manto, que se le llama también. El badón negro, que es también relacionado con lo del Ololiuki, etcétera, ¿no? Tenemos como este grupo. Y luego, estas otras, que serían similares a la dopamina,
y que ahí entraría, por ejemplo, la mescalina, que es la sustancia activa que está en el peyote, ¿no? Y no solamente en el peyote, ¿no? En el San Pedro, en otros cactus puede encontrarse esta misma sustancia, ¿no? Eh, y otro, la ibogaína, por ejemplo, ¿no? Que se utiliza también en rituales africanos, ¿no? Que está también relacionado con la dopamina. Ah, me falta uno de los primeros, de los de serotonina, sería, por ejemplo, el sapo, ¿no? El DMT, o el DMTO, que es el que está en el sapo, el bufo alborus, sería el primer grupo, ¿no? De los de serotonina. De los de dopamina sería la ibogaína, la mescalina, y un tercer grupo, que sería la salvia, que ahí la salvia tiene como su grupo aparte, porque es un mecanismo, pues, todavía bastante desconocido, ¿no? Y como que es un grupo aparte, ¿no? Ahora, ¿por qué esta división química? Pues porque los efectos van a ser distintos, ¿no? No van a ser los mismos efectos de los de serotonina, que los de dopamina, que los de la salvia, ¿no? Si nos concentramos en los más conocidos y los más estudiados, que sean los de serotonina, es decir, hongos, LSD, ayahuasca y sapo, ¿no? Podemos tener como esas cuatro categorías principales, van a ser más o menos similares, ¿no? Y lo que nos va a dar, pues es muy similar a lo que se describen como experiencias místicas, ¿no? Estas experiencias sagradas, ¿no? Eh, Descritas, no sé, por ejemplo, con Rudolf Otto, un antropólogo de las religiones, ¿no? Que define como esta experiencia sagrada, como una experiencia inefable, que va más allá de las palabras. Hay una difusión de la identidad, hay una sensación de unión con, pues, con la unidad, ¿no? Con el universo, esta sensación de acceder a algo superior, a algo sagrado, ¿no? Que va a ser muy similar a lo mejor a lo que Maslow llamaba estados, ¿cómo se llama? Estos estados cumbre, ¿no? O estas experiencias cumbre, o lo que a lo mejor sería similar quizá al nirvana o a la iluminación dentro del budismo, y que entonces ahí vamos a dar el paso a qué pasa en estos otros experiencias místicas o estas otras experiencias sagradas que no tiene que haber una planta de por medio, ¿no? Por ejemplo, en el budismo, ¿no? Que la idea es que a través de la meditación uno puede ampliar esta percatación de la realidad y entonces puede tener esta sensación de unión o de comunión, ¿no? A través de prácticas meditativas, ¿no? O en el budismo zen, etcétera, ¿no? O, por ejemplo, como dicen, la danza de los derviches, ¿no? Que pues, es de una tradición musulmana, ¿no? Sí, sí, Monoteísta, sí. Ujú. pero que ahí pues también es esta misma, ¿no? Los mecanismos quizás sean distintos, ¿no? Los mecanismos biológicos, ¿no? Que en este caso a lo mejor tiene que ver pues con estas acciones repetitivas, ¿no? El estar constantemente girando, que tiene que ver un poco con en las acciones o en los estados meditativos, que son estos estados de trance, similares a los estados disociativos, ¿no? Que sería también otra categoría psiquiátrica distinta, pero que puede tener al menos una fenomenología, es decir, una expresión muy similar, aunque biológicamente podrían ser distintos, el resultado es similar, ¿no? Y también hay como esta sensación de difusión de identidad, de comunión con algo superior, estas experiencias que no se pueden poner en palabras, etcétera, ¿no? Dentro de esto quizá entraría como este tipo de respiración, ¿cómo se llama? Supercerebral, ¿no? En esta tradición Wicca, ¿no? O incluso, por ejemplo, Stanislav Grof, es un psiquiatra, ¿no? Igual de los 60, todavía sigue vivo, que es como de estos pioneros en la terapia transpersonal, bueno, de los iniciadores, ¿no? Junto con Ken Wilber, y Groff plantea o postula, él empieza haciendo experimentos con LSD, ¿no? Estudia estos alterados de conciencia en los 60 a partir de pacientes que consumen LSD, los hace de hecho él es checo, pero estudia en Estados Unidos, y los utiliza con fines terapéuticos, ¿no? Encuentra que al ampliar o distorsionar la conciencia en estos estados alterados, pues podía facilitar el proceso terapéutico, ¿no? Él era psicoanalista y entonces se da cuenta que el psicoanálisis que podías llevar años en terapia, podías llevar a ciertos insights o podías así llegar a ciertos procesos de reconocimiento de tu propia mente en periodos mucho más cortos con estas sesiones de LSD. Viene la prohibición, ¿no? Con Nixon del LSD y de todas estas sustancias en Estados Unidos, y entonces él busca otra forma de poder llegar a estados similares, y entonces desarrolla la respiración holotrópica, ¿no? Que es un método que él desarrolla, ¿no? A través de ciertas técnicas de respiración para llegar a estos estados alterados de conciencia y que probablemente sea muy similar a lo de esta respiración supercerebral que comentas, ¿no? Oye, por acá hay una pregunta muy interesante en el público del DRAS. Dice que, por ejemplo, si es como este mito de las brujas volando en escobas,
que era con un ungüento a base de belladona y estramonio, o mandrágora, no sabes si es mandrágora, que las hacía alucinar el contacto con la piel, pero que se dieron cuenta que al ponérselo en la parte íntima el efecto se potenciaba, dándoles placer y se frotaban con un palo de escoba. Entonces estas acusaciones eran de que volaban en las escobas, ¿no? De ahí nace este mito. O sea, viene este tipo también de hierbas, ¿no? Exacto, ¿no? Puede ser también relacionado con estas que químicamente podemos hablar de este otro grupo, ¿no? Sustancias que tienen que ver con un neurotransmisor que se llama acetilcolina, y allí encontraríamos, por ejemplo, el floripondio, encontraríamos la datura, ¿no? Que es se me fue el nombre, el toloache, ¿no? Ajá, justo quiero O, preguntarte el toloache. o los hongos amanita, ¿no? La amanita muscaria, que son estos hongos de pitufo, ¿no? Rojos con puntitos blancos, ¿no? Entrar en Ajá. este otro grupo. ¿Qué pasa con este otro grupo? Que sí puede tener estos efectos, no necesariamente psicodélicos, pero sí quizá estos efectos medio místicos, pero pues también el riesgo de una intoxicación y de resultados de toxicidad para el sistema nervioso, que puede incluso llegar a la muerte, pues son mucho más probables con este otro grupo de sustancias, ¿no? Regresando con lo de las brujas, pues es una suposición, ¿no? O sea, es una teoría de que probablemente con estas sustancias, ¿no? Con la belladona, con también con el uso de algunas especies de datura, ¿no? Aunque no sería el mismo que el toloache mesoamericano, ¿no? Etcétera, pudieran llegar a estos estados místicos o estos distorsiones de conciencia en los que sentían que volaban, ¿no? Pero pues no, no sé, tenemos que conseguir una Pero no se bruja volaban. del siglo XIV, ¿no? Para ver qué cosas se estaban poniendo, ¿no? Y ver qué Oye, sentían, ¿no? Pero sí, es como una hablando, teoría de explicar un poquito esto. hablando de esto del toloache, ¿no? Porque es súper común que te digan, ¿no? Te voy a dar toloache para, El, eh, bueno, el normalmente es como para, famosísimo tecito de calzón. Mm, ajá, este, ¿tienes idea de por qué digo, porque has hablado de muchísimas plantas, ¿no? Incluso tal mm. vez más comunes que la datura, pero ¿tendrás idea como de dónde viene esta idea de que el toloache va a hacer que tu crush caiga ahí como... Porque aparte, yo sí he leído que el toloache causa después pérdida de memoria, causa después No, o sea, sí hay estudios serios de que gente que se le da toloache, o sea, toloache es una forma muy común de llamarlo, ¿no? Pero Ujú. que pierden memoria, que empiezan con problemas de hígado, o sea, cuestiones de ese tipo. Exacto. Sí, no, bueno, la planta es esta, la del género Datura, ¿no? La Datura Samonium o la Datura inoxia, ¿no? Que produce sustancias, ¿no? Que afectan la regulación de la acetilcolina, ¿no? Que es este neurotransmisor que sirve para un montón de cosas, ¿no? O sea, muchas funciones biológicas como el ritmo cardíaco, la digestión, la respiración, dependen de este tipo de neurotransmisores, ¿no? La función muscular, hasta cuestiones a lo mejor un poco más psicológicas, ¿no? Como el aprendizaje, la memoria, etcétera, ¿no? ¿Cómo o de dónde surge como esta relación con la brujería amorosa? Realmente no sé cómo es que esto se empezó a usar. El por qué, podríamos pensar que es más como un estado ahí de atontamiento, ¿no? O sea, pues sí, que al estar intoxicado con este tipo de productos, pues sí, no hay vaya, a lo mejor baja un poco la voluntad, ¿no? Y entonces la capacidad de toma de decisiones y pues vas a obedecer más fácilmente a la pareja o a quien esté utilizando estas sustancias, ¿no? Pero el cómo surge o Ujú. por qué es que lo que hacemos muchísimo, ¿no? En esta, pues sí, como esta cuestión de pareja, de amarres, de brujería amorosa y no en otros aspectos, ahí sí desconozco, ¿no? Habría que ser pues ya más como el terreno antropológico de cómo es que empezó a usarse para este tipo de brujería en particular. Un buen tema de investigación. Se me Sí, acaba de bueno, ocurrir. según lo que yo recuerdo, o la leyenda, era que lo que pasa es que en los antiguos, digamos, aztecas, mexicas, lo utilizaban para otro tipo de cuestiones, más como para relajarse, como Ujú, para llevar, pero se decía que cuando estaban relajados, estaban atontados y que a todo lo que les pedían les decían que sí. ujú, Ajá. exacto. Era un ritual, según tengo entendido, en los templos, justamente. Ujú, Y era un ritual como muy exclusivo para gobernantes, ¿no? Gobernantes, ujú, sacerdotes, ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita se me ocurrió otro de estas hierbas aráceas, estaría bueno que la platicáramos, de lo que pasa con los berserkers vikingos, ¿no? Estos ujú, guerreros que los super mega dopaban, drogaban para que estuvieran todos eufóricos
y entraban, hacían muchísimo daño y luego se petateaban, ¿no? Porque entre que estaban bien fumados, entre que cuando llegaban al final ya les habían clavado lo que se podía. Entonces, literalmente, pues, nada más se usaban para espantar al enemigo, ¿no? Porque ver a alguien grande, regularmente les ponían pieles de osos de encima, y luego llega y no siente nada, le pegas y no se cae, pues, ¿qué onda con eso, no? Así es, sí, creo que esto, bueno, igual que lo de las brujas, ¿no? Con la veladona, pues son teorías modernas, ¿no? A las que llegamos, ¿no? A las que llegan los historiadores o los arqueólogos, ¿no? Al encontrar a lo mejor grabados de lo que suponen que pudieran ser hongos, ¿no? La teoría es pues que por arriba eran hongos. ¿Qué hongos? ¿Quién sabe, ¿no? Habrá que conseguir a un nórdico de esa época para preguntarle, ¿no? Pero sí, posiblemente este estado de euforia, ¿no? Este frenesí guerrero, ¿no? En el que creo que lo que espantaba más era la falta de miedo, ¿no? O sea, que un guerrero, por más que esté en el campo de batalla, pues sabe que puede morir, ¿no? Y esto será como, pues entraban sin miedo a nada, ¿no? Incluso, pues esta, como dices, ¿no? Esta apariencia bestial, ¿no? Con pieles de animales, con pieles de osos, ¿no? En vez de usar una armadura, ¿no? En vez de usar otro tipo de implementos, pues este tipo no le tiene miedo a la muerte, ¿no? Me voy a quitar de su camino, ¿no? Entonces, posiblemente era algún hongo, ¿no? O es lo que se cree que provocaba, ¿no? Como este estado de euforia y este frenesí en el campo de batalla, ¿no? Que aquí habría de distinguirse como estos dos hongos o estos dos grupos de hongos o estos dos géneros, ¿no? Que tenemos la manita muscaria, ¿no? Que es el honguito rojo de los pitufos, que repito, ¿no? Tiene estos efectos a lo mejor relacionados con lo de la datura, ¿no? O con el floripondio, que hay más riesgo de una intoxicación neurológica, y los otros serían los hongos mexicanos, digamos, ¿no? Los psilocibes, ¿no? Los hongos alucinógenos, Altionanacat. Ahora, hay varias especies de psilocibe, ¿no? Tenemos en México el psilocibe zapotecorum, psilocibe mexicana, etcétera, que son los pajaritos, el derrumbe, etcétera. Pero el San Isidro, ¿no? Que es el psilocibe cubensis, ese pues es de distribución mundial, ¿no? Se encuentra en Asia, se encuentra en Europa, ¿no? Que es el que se encuentra con el estiércol de los caballos o de las vacas. Entonces, probablemente sí lo hubieran conocido los vikingos, ¿no? O la manita, ¿no? ¿Cuál de los dos era? Pues ¿Quién ahí sabe? sí, pues sí es difícil saber. O si era otro distinto, ¿no? Que nosotros ya no conocemos. Ok. Oye, Que por por cierto, acá. ahora, no, espérame, Dale, un dale, breviario dale, Fara. cultural. Ahora que hablas de los pitufos, me, me causa gracia saber que, bueno, los pitufos fueron creados por el padre Pello, o sea, un Mm. padre, un religioso de Bélgica, y que justo pues vivieran en los honguitos acá, Unos honguitos. alucinógenos, ¿no? Si es como de, ay, quién sabe qué. Bueno, no, Bueno, quién sabe. Ajá. hay historias de monasterios donde la cosa se puso muy divertida porque no sabían qué hongos comer. Ajá. Y agarraban el que encontraba, ¡ay, ese se ve bonito, rojo! Mira, vamos a entrarle. ¿Han visto, supongo, en El nombre de la rosa, de Humberto Eco? Ujú. Claro, sí, Bueno, sí. la película o leer el libro, ¿no? Ujú. Y justamente ahí se habla de un hongo que mata gente, ¿no? Y hablando de eso a nivel histórico, sí se sabe que pues se pusieron a experimentar con hongos, ¿no? Y así como uno los mataba y traigan otro monje y ya se murió, Sí, algunos los hacían alucinar bien padre, ¿no? Y entonces ellos decían que era obra del diablo, ¿no? También tiene mucho que ver esta cuestión del pitufo que era malévolo con Ajá. esta, porque eran los pecados capitales al final del día. exacto. Sí, Sí. justo, ¿no? Este día de lo que hablas, ¿no? De los pitufos, ¿no? Asociados con los pecados, ¿no? Y que, pues, sean como estas enseñanzas religiosas, ¿no? Disfrazadas de duendecitos, ¿no? Pero sí, ¿no? Ahorita que hablas de esta conexión con el diablo, ¿no? O sea, en una concepción cristiana, católica, pues sí, de pronto tener estas experiencias extrañas, pues pudieran ser, vaya, no sé, pienso a lo mejor en esta obra, ¿no? Del éxtasis de Santa Teresa, ¿no? O sea, pudieran ser estas experiencias místicas, ¿no? De conexión con Dios, ¿no? Y como algo positivo, pero pues ahora sí que digamos que cuando dicen coloquialmente, ¿no? Cuando te regaña el hongo, ¿no? O te regaña la planta, ¿no? Y entonces tienen estos mal viajes y pues sí dicen, no, o sea, yo conocí al diablo con esto, ¿no? Y entonces cuando llegan los misioneros a América, ¿no? A Mesoamérica, y pues veían los rituales que hacían con los hongos los indígenas mesoamericanos, pues los asocian con el diablo, ¿no? O sea, dicen, pues no sé, estos indios se meten estos hongos que los hacen comulgar con Satanás, ¿no? Sí, de hecho hay un texto histórico de San Bernardino, me parece, Ujú. que literal habla de cómo, pues ¿cómo se llama esto? Los hongos que les dan a los soldados los hacen ver cosas que pues ni al caso, ¿no?
Ujú. Entonces, sí, obviamente, efectivamente, de hecho usan esto de, sí, comulga con el diablo. Ajá. Entonces, sí. Hay dos preguntas acá muy buenas del Draz, que también anda muy, muy preguntador y eso es muy bueno. Dice, hay un árbol famoso llamado el árbol de la muerte, que los frutos son manzanas, que se supone que al darle una mordida te matan enseguida. Supuestamente de ahí sale el mito de Blancanieves. Y la otra pregunta dice que el ceibo es casa de duendes. Mayormente todas las historias siempre mencionan al ceibo. Y que si tendrá alguna propiedad así como pues alucinógena, rara y extraña. Ya, pues de esto de lo de las manzanas tóxicas, realmente no sé, digo, supongo que Sí, yo habrá un tampoco. montón de frutitas rojas que te maten, pero no sé exactamente cuál haya sido, Sí, ¿no? yo también, o sea, es que hay muchas frutitas rojas que te matan. Sí. Sí, sí, esa sí, no sé. ¿Y del ceibo? Digo, no sé si se refieren igual a la ceiba, ¿no? Este árbol sagrado de los mayas. A ver, Dras, ahí, porfa, Este, dinos. Ajá. digo, no sé si se refieren a lo mismo, hasta donde yo sé no tiene alguna propiedad conocida, ¿no? O sea, creo que es más este valor simbólico, ¿no? De que pues, Mm. es un árbol enorme, ¿no? Es pues con un tronco grueso, ¿no? Y que pues incluso tiene estas espinas en el tronco, ¿no? Entonces, pues sí, quizá puede ser visualmente muy aparatoso, ¿no? Y que pues tiene esta relación, eh, pues sí, con el Axis Mundi, ¿no? Con estos árboles sagrados, ¿no? Y que esta relación tuviera con los mayas independientemente de que tuviera un efecto tal cual, ¿no? Y a lo mejor, pues que se aparecían ahí chaneques o tlaloques o lo que sea, pues Aluches, fuera dice más, aquí el Dras que los aluches. Y que ajá, sí los es el de los aluches, ¿no? mayas, sí. Sí, Ah, ya, ya. recordemos que de hecho donde... Bueno, hablamos hace poco de esta nota de que quitaron una casita de aluches abajo de un puente en Yucatán. Y tal cual a los 2 días hubo un megachoque, así una carambola así brutal. No salió heridos, pero sí, pues fue así un megachoque, ¿no? Pero se supone que antes de la casita había justamente uno de estos árboles. Ahorita que me Ya. está acordando. Sí, sí, no sé, no soy experto en aluches ni chaneques, pero digo, no sé, o sea, quizá, ¿no? Digo, ya estoy ahí elucubrando, ¿no? Si pudiera ser como esta función protectora, ¿no? Que a veces pudiera llegar a atribuírseles, ¿no? Estos entes féricos, ¿no? El pensar, bueno, si este árbol es sagrado, ¿no? Y es la conexión del cielo con la tierra, pues quizá haya entes eh, divinos, ¿no? O estos entes protectores alrededor, ¿no? Que pudieran ser estos aluches, ¿no? Pero no sé, ya es suposición mía, ¿no? Realmente no estoy hablando con evidencia ni con conocimiento realmente. Claro. No, pero sí, Creí que bueno, la lucha que estaba atrás de ti era la evidencia, pero ya vi No, que ese no. lo tengo oculto, ya se escapó. Es el y, camonito. ajá. Por acá, por acá pregunta el Dras, bueno, o comenta que todas las historias de Lucius hablan del ceibo. Sí, de Mm, hecho, para los mayas sí era un árbol sagrado, hasta donde recuerdo. mm, Y sobre todo, pues se le asociaba porque se veían ahí los aluches, supuestamente. O sea, si tenías un ceibo cerca de casa, era probable que tuvieras que dejarle una ofrenda abajo del ceibo o mm, hacer su casita. Que ojo, esto de las casitas no es exclusivo de México. También en mm, Japón, por ejemplo, se le hacía a los kitsunes, se les hace su mm, casita, se les hace su casita a los zorros. Y es bien bonito porque llegas y si tienen su mini casita estilo japonesa. mm, Y les ponen figuritas de kitsunes. Entonces, que son mm. zorritos pequeños. Entonces, Ajá. bueno, pero ya no estamos desviando del tema. Ahora, ahora hablando un poco también de estas, de repente, bebidas que se tenían, por ejemplo, digo, voy a hablar de una bebida que tal vez no es tan súper acá, pero que sí es una bebida sagrada que se hace a base de una semilla, que es el famoso cacao, ¿no? El chocolate. Mm, mm. Entonces, ¿qué pasa con esas bebidas o por qué se les empieza a considerar sagradas? Porque fueron tan sagradas que hasta se las llevaron a España. Y bueno, España ahorita, bueno, España y toda Europa, bueno, es fan del chocolate, Ujú, cuando el chocolate pues era de aquí. Ujú. El pulque, ¿no? También El es pulque, considerada bebida ujú. sagrada. sí. Y ya hay pocas pulquerías, tristemente. Mm. Sí. Tan rico que es. Ya sé. Aquí por Eje 8 hay una, me han contado. Ya. Sí, un azul. Me han ¡Ay! contado. ¿Qué detalles, Sara? ¿Quién te contó? Me han contado, ¿no? O sea, por ahí. Muy bien. Ok, entonces ahora sí cuéntanos, mi Sí. estimado, perdón. Ya, pues digo, sobre el chocolate, pues sí, ¿no? O sea, digo, no es una bebida, o quizá pudiera considerarse como una bebida enteógena, no es una bebida psicodélica, por Ujú. supuesto, ¿no? Pero quizás sí, ¿no? Vaya, al final de cuentas el chocolate, ¿no? Esta vía que viene del cacao, pues tiene una sustancia
que es la teobromina, ¿no? De hecho, bueno, teobromina se llama así porque la planta se llama teobroma, ¿no? Y teobroma significa el alimento de los dioses, ¿no? Literalmente, ¿no? O sea, el nombre científico del cacao es alimento de los dioses, ¿no? Eh, y bueno, la teobromina es una xantina, que es el tipo de sustancia, muy relacionada con la cafeína, ¿no? Entonces, probablemente si tomaban el cacao, ¿no? Que bueno, en ese entonces pues, lo preparaban sin leche, ¿no? Era nada más como una especie de té, ¿no? Como con, nada más con pura agua, ¿no? El chocolate, esta agua agria, ¿no? Esta agua amarga, y que pudiera haber tenido estos efectos euforizantes, ¿no? O estimulantes, como los que ahora pudiera tener el café, ¿no? Que pues el café viene de África. Entonces, quizá por ahí pudiera tener estos efectos o considerarse como una planta sagrada, aunque no tenga efectos tal cual psicodélicos, ¿no? Pero recordemos también la importancia simbólica y cultural que tenía el cacao, ¿no? O sea, que incluso era el dinero, no era la moneda de cambio, ¿no? Entonces, vaya, algo tan valioso que como para asignársele un valor monetario, pues quizá también tendría como esta relación. Vaya, del cacao lo que más es, pues muy moderno, ¿no? Estos eh, ceremonias que se hacen ahora con cacao, ¿no? Que generalmente, pues muchos los mezclan con otra cosa, ¿no? Así, ceremonia de hongos y cacao, ¿no? Ceremonia de cacao y ayahuasca, ¿no? Y entonces acaban mezclando un montón de cosas, ¿no? De distintas tradiciones, ¿no? O sea, tanto químicamente como culturalmente es una mezcla ahí tremenda, ¿no? Que mezclan peyote del altiplano con ayahuasca del Amazonas, con cacao de Mesoamérica, ¿no? Eso Pues suena que es va a estar una mezcla divertido. ahí simbólica bien, bien extraña, ¿no? Y química también. Es lo que más conozco de ceremonias. Si de forma tradicional, ¿no? En tiempos prehispánicos existía tal cual una ceremonia de chocolate o una ceremonia de cacao, desconozco, ¿no? Si es como una invención moderna o si realmente es una rescate de una tradición antigua, ¿no? Pero probablemente sí, el chocolate haya tenido como este efecto de euforia y entonces era considerado como una bebida sagrada, ¿no? Sobre Creí el que ibas a pulque, hablar de Harry Potter y los dementores con el chocolate. Que de algún lado lo sacó J.K. Rowling, de hecho. ¿Cómo? A ver, esa no pues, me la sé. Espérate, espérate. Y cuando Sí, wow, wow, wow. mis Espera, comentarios espera. son randoms. En Harry Potter, cuando el dementor te besa y te absorbe la alegría, este, lo que te dan es un chocolate para que, digamos, como que vuelvas a, a la vida. em, sí, Ah, ¿no? No, ya. Ya, como ya. haciendo alusión justamente a esto de que el Mm. Te chocolate, da digo, felicidad. Toño, tú sabrás más cosas químicas, pero no esto, ¿no? De que el chocolate te da felicidad, que hace como algo en tu O cerebro. sea que debo de comer chocolate si me ataca Hacienda. Perdón, tenía que decirlo. Este, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Pero pero sí, o sea, ¿cómo funciona el chocolate en ese sentido? Sí, pues digo, o sea, los dementores yo lo que sabía que era más bien como una personificación de la depresión, ¿no? De estos episodios depresivos que Sí, había tenido Ujú. Rowling, ¿no? Rowling, claro. Entonces, vaya, no es que el chocolate sea un antidepresivo, ¿no? Pero quizás sí, ¿no? O sea, vaya, les digo, químicamente funciona muy parecido al café por la teobromina, pero tiene un montón de sustancias además de la teobromina, ¿no? Y que esto pasa con todas las plantas, ¿no? O sea, comerse una planta es comerse un cóctel de sustancias químicas, ¿no? No es como vaya, cuando alguien se come una aspirina, un medicamento, el que sea, pues está solamente la sustancia en esa pastilla, ¿no? La sustancia, Ujú. digo, la pastilla solo tiene una sustancia. Una planta tiene un montón de sustancias diferentes, ¿no? Y unas pueden ser benéficas, otras no, otras pueden provocar algún efecto adverso, o unas pueden interactuar, ¿no? Que no es lo mismo si alguien se toma una sustancia aislada a esa junto con las demás sustancias que interactúan para generar un efecto en conjunto, ¿no? Entonces, digo, aparte de la teobromina, que lo que se esperaría ser un efecto estimulante como con el café, pues sí ¿no? O lo que se sabe químicamente del chocolate es que ayuda, ¿no? A la liberación de endorfinas, ¿no? Que son, digamos, como estos opioides endógenos, ¿no? Digamos, como sustancias relacionadas con la heroína, por ejemplo, o con la codeína, etcétera, pero que nosotros producimos de forma natural, ¿no? Estas serían las endorfinas, ¿no? Es Ujú. decir, como estos opioides naturales y que el chocolate los favorece, ¿no? Igual que el ejercicio o el sexo, y entonces, pues, generan esta sensación placentera, ¿no? Entonces, bueno, si bien un chocolate no te va a curar un episodio depresivo, a lo mejor sí puede ayudar a que te sientas mejor de estado de ánimo, como al menos en ese momento, ¿no? Ok. Oye, para acá el Dras, y para ir cerrando, porque también ya se nos empieza a acabar el tiempo, me está comentando de una planta que yo no había oído y a lo mejor tú nos vas a decir que es como la burundanga.
que te priva del control del cuerpo y antes daba mucho a las chicas en los antros para usar de ellas. Órale. Ujú. Ignoro si su ingesta, pero sí había muchas noticias de esto. Y el chocolate más que nada es por el azúcar en el cuerpo que te da más energía. Ujú. Bueno, ahí bueno, ya lo explicaste esa parte. Pero, ¿qué es eso de la burundanga? Porque suena súper ilegaloso, pero no sé qué es. Sí, digo, exactamente qué es esto de la burundanga, no sé bien la sustancia, pero sí había pues estas rape drugs, ¿no? Estas drogas, ¿no? Que se utilizaban para pues favorecer violaciones, ¿no? Eh, Dentro de ellos estaba, bueno, una cosa es la yoimbina, ¿no? La yoimbina es un adrenérgico, es una sustancia que afecta eh, el sistema nervioso simpático, ¿no? Tiene que ver con la adrenalina, ¿no? Pero que se utilizaba también como estas drogas para, pues, deformar, digamos, el estado de alerta, ¿no? Y poder abusar de otra persona. Y una de estas era la burundanga, que no tiene tanto que ver con eso de la yoimbina. Exactamente qué sea o qué contenga o cómo funcione, desconozco cuál es el principio, ¿no? Pero pienso, ¿no? O lo asocio quizá con estas otras sustancias, pues de las culturas afroamericanas, ¿no? O afroantillanas, ¿no? Como estas plantas zombies, ¿no? Que Ah, pensamos que el sí. término zombie del vudú o de la Ujú. santería de estas religiones afroantillanas, pues eran sustancias que dejaban a la persona en un estado estuporoso, ¿no? Similar a la muerte, entonces se le daba por muerto y después de un tiempo pues ya revivía, pero igual que el peyote, ¿no? Con una capacidad de edición disminuida y terminaba siendo un esclavo químico del brujo, ¿no? En el caso de la burundanga no estoy seguro, pero creo que está relacionado también con este tipo de plantas zombies, ¿no? Guau. Ok. Oye, ahorita, ajá, es que me dejaste pensando, ahorita, de estas plantas, porque ha habido como ahorita cierto, ¿cómo decirlo? Como un boom Ujú, de estas sustancias, ¿no? Que te dejan como muerto y que te hacen tener esta experiencia como entre la vida y la muerte, ¿no? Incluso hasta ha habido noticias de que de gente que se pone en un plan así como vilmente zombie, ¿no? O sea, no es ujú, que te infecte y que ya al rato estemos todos infectados del virus T, pero sí en un sentido muy de que sí te dejan en este limbo casi casi, ¿no? Y que incluso si te pasas, pues te pasas y sí te vas al otro lado, ¿no? ujú. Entonces, ¿qué pasa con estas estancias como, es que no sé cómo llamarlas, como que te apagan y que te dejan así como en un estado como en stand-by, Exacto. como en Es modo justamente, avión? y justamente, mira, la burundanga es un extracto con escopolamina, que es la sustancia que está en la datura y en el floripondio. Entonces, pues sí, químicamente, pues funcionaría muy parecido al toloache, ¿no? Eh, Ahora, de estas drogas como, pues de uso recreativo, ¿no? O no sé, recreativo entre comillas, ¿no? Que te dejan como en ese estado zombie después regresas, pues a lo mejor lo que más pienso, a lo mejor será lo del sapo, ¿no? El bufo, ¿no? Que lo que tiene, bueno, estos sapos segregan un veneno, ¿no? Una sustancia tóxica de forma natural para alejar a sus depredadores, ¿no? Si llega un perro o un coyote y se los intenta comer, pues que los escupa. Pero pues los humanos, ¿no? Igual que los hongos alucinógenos, igual que el chile, pues le encontramos a estos mecanismos de defensa de los animales y de las plantas un uso este, recreativo, ritual o Lúdico. gastronómico, ¿no? Y entonces lo que pasa esto es que este género de esta especie de sapos, pues tiene una sustancia que es el DMT, ¿no? El DMT es una sustancia que nosotros producimos, de hecho, de forma natural, ¿no? Y que es parte de estas triptaminas, ¿no? Actúa de forma muy similar a la del psilocibina, de los hongos psilocibes, o a la ayahuasca, o al LSD, pero lo que sea, pues un poco la experiencia de los que narran que han tomado esto es, pues este estado de sentir como que me muero, ¿no? Sentir que estoy muerto, dura unos minutos, ¿no? Aunque el viaje pueden percibirlo en esa alteración del espacio-tiempo que dura muchísimo más, aunque realmente son unos pocos minutos, y después regresan, ¿no? Y entonces esta sensación de renacer, ¿no? Ok. Que es un poco lo que habla Stanislav Grof, ¿no? En estos estudios que hacía él con LSD, habla de estas matrices perinatales, ¿no? Y entonces eran estados en los que habla de cómo recordar estos estados de antes del nacimiento o durante el parto,
y relacionado con ese estado de muerte y resurrección, ¿no? O de muerte y renacimiento, y que llevándolo ya a una cuestión más psiquiátrica, ¿no? O psicológica, la idea sería poder aplicarlos para, pues dentro de un contexto terapéutico, ¿no? Que creo que esto sí es importante, a lo mejor también ya acercándonos un poquito a las conclusiones, que depende mucho del contexto, ¿no? Mencionaba al principio, no es lo mismo tomarte un cuadro en un rave que una ceremonia ritual de hongos, ¿no? O una ceremonia de ayahuasca, ¿no? Y en nuestra cultura occidental, ¿no? Y que México, pues, es una cosa ahí extraña, ¿no? Porque, pues, tenemos como estas culturas y estos rituales indígenas, prehispánicos, pero pues, indudablemente somos parte de un mundo eurocéntrico, ¿no? Este, entonces, pues, estamos como un poquito en medio de los dos, ¿no? Pero dentro de la cultura occidental, europea y americana, pues, lo más parecido a un chamán sería un psicoterapeuta, ¿no? Y entonces la idea de utilizar ya en la psiquiatría moderna, ¿no? Con este nuevo boom de los psicodélicos, digamos de los 2000, 2010 para acá, después de la prohibición que hubo en los 70 y que por 40 años estuvieron prohibidos, ahorita lo que está renovando como esta exploración médica de los psicodélicos y utilizar, por ejemplo, los hongos, como que producen psilocibina, en cuestiones terapéuticas, ¿no? Y que se ha encontrado que per se el hongo pues ayuda a lo mejor a mejorar cuadros depresivos, ¿no? Acaba de salir un artículo también aplicado a reducción de alcohol en personas con problemas de alcoholismo. Son principalmente los dos usos principales, ¿no? Depresión y abuso de sustancias o abuso de alcohol. Irónicamente, ¿no? Porque pues, sabes que es una droga, ¿no? Y eso me va a ayudar para dejar otras drogas, ¿no? Pero ya aterrizando en un contexto terapéutico, lo que haría el chamán o lo que haría el psicólogo, el terapeuta, pues sería aprovechar este estado de conciencia distorsionado o este estado expandido de conciencia para favorecer la terapia, ¿no? Y entonces poder hacer una integración de la experiencia y que no se quede nada más en un trip y en una buena experiencia o en un mal trip o en un viaje, en un rave, sino que diga, ah, bueno, ¿qué aprendí de eso? ¿No? Y entonces, ¿cómo puedo canalizarlo a mi vida? ¿No? Y cómo puedo tener un aprendizaje que me ayude a crecer como ser humano a partir de esta facilidad química o esta modificación psicológica que están produciendo las sustancias. Ok. Por acá, justamente el Dras, bueno, hay uno de los comentarios que no voy a leer, Dras. Dice que, por ejemplo, le pasó a Sherlock Holmes, ¿no? En la película esta donde se hace pasar por muerto, ¿no? Con Mm. Robert Downey Jr. Pero dice que también se reventó medio cuadro en una caminata y en un camping de la playa le fue peor. Yo tuve un amigo que se echó a nadar en la tierra, tal cual se echó a nadar. O sea, literal empezó a dar brazadas. Y aparte yo me sentí mal por este cansancio. Y en esas me metí a la casa, dormí un rato, ¿no? Y empecé a hablar con mis amigos desde la casa. Y este cuate estaba bien hypeado porque en la casa de campaña le estaba hablando. Ya. Entonces, sí llegan a ver cosas ahí medio raras, ¿no? Y este no se desconectó tanto, pero sí, suele pasar. Ujú. Pero bueno, mi estimado, muchísimas gracias. Ese nos empieza a acabar el tiempo. Vámonos de volada con, primero, Fara, saludos astrales. Saludos australes a toda la gente linda que nos está escuchando desde las diversas plataformas en las que nos encontramos y también a toda la gente de Leyas que nos está escuchando y específicamente a mi querido amigo Gabriel, que estoy segurísima de que va a escuchar el programita. ¡Mua! Muchos saludos. Y Fara, ¿qué tenemos mañana en Brujas del Caldero? Mañana en Brujas del Caldero, muy buena pregunta. Me parece que van a estar hablando de distintas cuestiones relacionadas con los tipos de brujería, porque he de comentarles que hay Ale Mitnick, que estuvo en el programa hace 2 semanas, si no me equivoco, está haciendo cursos y entonces el día de mañana yo no voy a estar en Brujas del Caldero porque voy a estar asistiendo a uno de sus cursos sobre sanación del árbol genealógico, que ya les estaré después platicando qué tal y cómo nos fue. Y bueno, si aún no se han inscrito a los cursos, aún pueden hacerlo. Ahí en las redes sociales de Camino Astral también publicamos la información al respecto. Aguas, Pero no mañana van a vaya, estar Kat y Carly, que también les mando un enorme beso y abrazos astrales. no vaya a ser un árbol de ceiba, árbol genealógico, ¿eh? ¿Para qué quieres? Ah, muchas gracias al Dras que nos acaba de dejar unos beats. Muchísimas gracias. Gracias por esto, porque saben que nos ayuda mucho a seguir haciendo que el programa crezca. Mi estimado Antonio, saludos astrales, ¿quieras mandar? Perfecto. Pues
Muchas gracias por la invitación, ¿no? Un gusto poder platicar con ustedes, ¿no? Y en un terreno, pues, distinto, ¿no? Pero cómo poder converger, ¿no? Como en estas, distintas áreas, ¿no? Eh, y pues nada, cualquier cosa estamos al pendiente ahí en las redes sociales. Perfecto. ¿Dónde ¿En te qué podemos redes seguir? sociales te ¿Mm? podemos encontrar, Toño? Sí. Pues estoy en todas, bueno, no todas, ¿no? En Instagram, Facebook, ¿no? Principalmente, Ajá. como @ve al psiquiatra, ¿no? Más fácil de recordar. Y tengo otra de @sanación arcana, ¿no? Para terapéutico, ¿no? Perfecto. Sí, de hecho, bueno, algo que siempre hemos comentado en el programa es este tema de que muchas veces, por más que digamos que la magia y el esoterismo y todo esto está como por separado de la ciencia, no es así, al revés. Nada más hay veces que hay que saberle por dónde y cómo aplicarle la ciencia, ¿no? Pero bueno, pues nosotros ya estamos por irnos. Recuerden que mañana Brujas del Caldero a las 7 de la noche. Tenemos este tema con Kat y con Carly. Porque Farah se nos va de curso. Y el domingo ahora sí vamos a tener un ratito de Stray. Yo sé que lo he dejado pendiente. Pero justamente vamos a tener este ratito de Stray con el gatito, el Mitch Simulator Mm. 3000. Entonces, pues vamos a estar trabajando ahí. Y igual ya tenemos por ahí algunas cosas. Recuerden que Kat tiene su curso de aceites, hierbas y esencias que va a estar dando con Oscar Peláez. Si quieren más información, consúltenlo en el Instagram de Camino Astral y también en el TikTok. También por ahí en TikTok estamos subiendo cosas muy interesantes. Ya por ahí hemos tenido mucho movimiento en TikTok sobre, ahorita acabamos de subir que es un libro de las sombras, también hemos subido cómo hacer magia con velas, así que échenle un ojito, no dejen de checar el TikTok porque van a encontrar cosas bastante interesantes que no muchas veces no hablamos en el programa porque nos banean, no, no es cierto, pero sí son cosas interesantes, sí, no queremos que nos baneen. Pero bueno, muchísimas gracias. Saludos astrales, yo no he mandado saludos astrales. Aldraz, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por todas las preguntas. La verdad se te aprecia mucho que estés así de activo. Ingrid Bosiquian, también muchísimas gracias. Un fuerte, fuerte abrazote para Ingrid. Que no esté brincando algo más. A Totterby, a mis papás que por ahí nos están escuchando. Y también por ahí a Gonpanchiro y a la Lisi que como siempre nos están viendo. Y si no nos ven ahorita, nos ven en repetición. Entonces, saludos astrales para ellos. Igual para Kat y Carly. Y nos estamos viendo la próxima semana en Camino Astral. Mañana en Brujas del Caldero. Muchísimas gracias y bye bye.